Entre nos, actualidad, noticias, comentarios bíblicos y mucho más. Entre nos. Las 3 de la tarde con 21 minutos llegamos a su segmento Entre Nos. Contamos, hablamos, comentamos y también informamos. Fernando, en esta hora ya está con nosotros el invitado que hemos estado pues también en las redes sociales compartiendo con ustedes. Ya está con nosotros para hablarnos este tema muy importante acerca del proceso judicial de alimentos, que muchos quizás han conocido o saben poco, hoy lo van a conocer. Y qué tal si llega el momento ya de presentarlo. Él está con nosotros ya en cabina, así es que, amados hermanos, atentos para sus preguntas. Va a haber un espacio para que usted también pregunte. En este momento quiero hacer una breve presentación y ya estará con nosotros. Él es Héctor Hugo Guaripata Ocas, abogado responsable del estudio jurídico IUSTUM. Dicho estudio abarca algunas especialidades como penal, laboral, civil y contable, orientación en proceso de alimentos, en procesos laborales, en sucesión intestada, en violencia familiar, rectificación de partidas y mucho más. Está con nosotros nuestro abogado Héctor Hugo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor, abogado también, por estar con nosotros en esta hora de la tarde. Bienvenido a Involucrados y Nueva Visión. Muchas gracias primeramente agradecer a Dios por la oportunidad que me da de este espacio, y nuevamente a ustedes por la oportunidad, la invitación que ustedes me hacen para poder de alguna manera compartir con todos ustedes este tema que es muy común en nuestra sociedad. Estamos entonces agradecidos, amado hermano, por estar con nosotros. Recuerde que todos los que nos están escuchando y viendo también el día de hoy, agradecemos a todos ustedes porque hoy este tema involucra también a la gente y también a los amigos que nos están viendo, y en esta ocasión involucra a un profesional en leyes, pues su persona. Vamos comenzando conociendo un poquito acerca de este proceso de, digamos, este proceso de alimentos que nuestros hermanos quieren conocer, abogado que nos acompaña en esta tarde. Comenzando con esta primera pregunta, Fernando, ¿qué son los alimentos según nuestra legislación vigente y qué es un proceso de alimentos? Mire, cuando nosotros hablamos pues de alimentos, cualquiera se nos viene de repente a la mente, pues los alimentos es lo que como, ¿no? Lo que me va a nutrir para mi organismo y no morir. En cierto modo es similar lo que nuestra norma lo establece. Si bien es cierto, pues todo ser humano requiere de poder de nutrirse de alguna por ejemplo una fruta o algún alimento que es necesario para nuestro organismo y su funcionamiento. Esto es también dentro del proceso judicial y dentro de la norma que lo rige, está regulado y lo trata después de emitir un concepto. Es así que nuestro Código Civil y el Código de Niños y Adolescentes lo define de alguna manera al tema de alimentos. En el artículo 472 y 492 pues nos lo define claramente y dice, pues, ¿no? Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción, capacitación para el trabajo, asistencia médica, psicológico y recreación. Eso es lo que se entiende dentro de nuestra normatividad como alimentos. Ahora, me estaba olvidando. Exacto, el proceso de alimentos. El proceso de alimentos es un proceso pues en donde en base a esto hay personas que ustedes habrán escuchado el tema me denunció o me demandó por alimentos. Un tema clásico. En ese tema, antes que nada, compartir esto, ¿no? Que si bien es cierto, pues nuestra sociedad dice me denunció o me demandó por alimentos, pero el término también correcto es me demandó. El tema denunció es en el ámbito penal. Entonces, cuando ciertamente escuchamos, nos dicen o vienen al estudio, dicen quiero demandar o quiero denunciar por alimentos. Significa pues que hay una persona que tiene a un menor de edad
y que por lo cual la otra parte, la otra pareja, de repente su esposo, su ex esposo conviviente, no le está pasando lo necesario para su hijo, es decir, una pensión de alimentos que está requiriendo. Entonces quiero demandarlo. Y eso se inicia en ese caso ya el tema de poder ya plantear un tema ya de un proceso de alimentos con una demanda. Es decir, el proceso de alimentos inicia con una demanda en donde se pide una pensión de alimentos para un menor o un alimentista en este caso. Entonces es importante, digamos, definir bien qué es lo que uno va a hacer, ¿no? Cuando va a obtener quizás, digamos, este derecho. ¿Quiénes están obligados a prestar alimentos? ¿Quiénes están obligados? Como nosotros entendemos, pues, en nuestro hogar tenemos, a nuestros hijos, los padres. Si nosotros, como padres, necesariamente estamos obligados a poder prestar todo el apoyo necesario para nuestros hijos. Así se entiende y así también lo define pues nuestra normatividad en el artículo 93, en donde dice pues los adolescentes, los padres están obligados a prestar alimentos a sus hijos, y eso también en base pues al párrafo C, segundo párrafo 6 de nuestra misma Constitución del Perú, que prescribe que es deber y derecho de los padres alimentar, educar, dar seguridad a sus hijos. Eso es lo que nos ilustra, lo que nos dice cuál es nuestra obligación como padres respecto a nuestros hijos. Entonces debemos entender también que muchas veces no sucede, pues, y por esa razón es que se inicia un proceso de alimentos. Y como decía un colega, para nosotros es mejor, porque más trabajo, ¿no? Pero sin embargo entendemos nosotros que tenemos normas dentro de nuestra sociedad por la cual nos tenemos que regir, y también pues y eso nos dice qué es lo que debemos y lo no debemos hacer. Igual como cristianos tenemos a la Biblia que nos dice qué es lo que debemos y no debemos hacer, pero aún así dentro todavía de nuestra sociedad, estando en esta tierra, tenemos también que regirnos por las mismas normas de nuestras leyes pues seculares acá en la tierra, ¿no? En ese sentido pues hay hermanos y hermanas que también vienen al estudio a veces con vergüenza y dicen, pero qué dirán, yo estoy en los temas de Dios, mira, ¿no? Pero es su derecho poder ejercerlo, porque no lo pide para ella, sino que está solicitando un derecho que le corresponde a su hijo. Entonces normal, se puede iniciar un proceso, a las finales usted está ejerciendo su derecho y ya el juez determinará en qué situación se pueda dar una pensión de alimentos, ¿no? Muy bien, excelente las palabras también del abogado, y nos define muchos términos que tal vez estaban bien definidos para nosotros, ¿no? Otra pregunta que quisiéramos conocer es, ¿los mayores de edad tienen derecho a alimentos? Claro, pero para poder obtener alimentos tienen que seguir unas ciertas requisitos, digamos así. Cuando se le instruye a la persona que viene con este tema de alimentos, pues se le dice, mire, su hijo tiene derecho a los alimentos, como dice la norma, hasta los 28 años. Ya, sin embargo, hasta los 18 años es obligatorio para el padre pasar los alimentos. Desde los 18 años hasta los 28 años tiene que establecerse requisitos. Entonces, ¿cuál es uno de los requisitos? Que esté estudiando, por ejemplo. Entonces, sí lo establece la norma en nuestro Código Civil, pues el 424 refiere, ¿no? Dice, subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión o oficio hasta los 28 años de edad, y que los hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender su subsistencia por causa de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. También nuestro artículo 473 refiere lo siguiente:
El mayor de 18 años solo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentre en aptitud de atender su subsistencia por causa de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Entonces, si una persona dice, mi papá me tiene que seguir pasando alimentos porque porque la ley dice que hasta los 28 años. Ah, sí, está bien. Tienes derecho a alimentos, pero sin embargo tienes que acreditar algunos requisitos. Uno de ellos es que no seas discapacitado físicamente, o que no tengas de repente una incapacidad física o mental, dice la norma. Si tú cumples con esto, pues tienes derecho a seguir percibiendo alimentos. Pero si tú dices, ya no quiero estudiar, no quiero trabajar, o por ahí te hiciste de una familia, entonces tu obligación es ahora tú poder generar ingresos para tu familia. Ya no tu papá está obligado. Y a eso es que sí se puede, pero bajo ciertos requisitos. Hay ciertos parámetros, ¿no?, que se deben tener en cuenta. Y hoy el abogado nos dice, no, uno de ellos es hasta cierta edad, y otro también es estudiar, y otro es ser discapacitado, ¿cierto? Otra pregunta más que quisiéramos hacerle en esta tarde, y para luego ir a un espacio musical, ¿cuáles son los criterios que tienen en cuenta el juez para fijar una pensión de alimentos? Mire, cuando se inicia un proceso de alimentos, pues se inicia con una demanda. El juez va a admitir una demanda y va a señalar una fecha para una audiencia. Entonces, sin embargo, también se le corre traslado al demandado para que, en base a lo que se está pidiendo, él pueda refutar esa demanda e indicar pues si está en las condiciones o no. En ese sentido, pues, el juez lo que hace, evalúa los medios probatorios, tanto de la parte demandante y la parte demandada, y conforme a eso va a emitir una sentencia. Nuestro artículo 481 del Código Civil pues indica que el juez debe tener en cuenta los criterios, la necesidad de quien pide alimentos, es decir, la necesidad del menor, pues del niño, ¿no? Las posibilidades que tiene o debe prestar los alimentos, es decir, pues el papá, las posibilidades que tenga. Si este señor tiene mayores posibilidades, entonces le corresponde una pensión adecuada, pues, ¿no?, a las posibilidades que el papá puede prestar. Pero si de repente es una persona que no tiene muchos recursos, entonces el juez va a regular ese aspecto y le va a dar una pensión. Pero algunos han escuchado, no sé, pero ¿cuánto será la pensión? A mí me han dicho que hay un mínimo y hay un máximo de pensión. De repente yo no tengo trabajo, no tengo no soy nada, y yo quiero pasar 50 soles. Ahora, en juicio, ya en audiencia, digamos, el juez le va a decir, vive tú con 50 soles. ¿Tú crees que un niño va a vivir con 50 soles durante un mes, porque es mensual la pensión? No va a vivir. Entonces el juez por lo menos trata de percibir, indicarle al padre que esa cantidad que él ofrece no es suficiente para poder un menor poder subsistir. Entonces trata de regularlo esa cantidad en base a las necesidades del niño y las posibilidades del papá. Es decir, si el papá dice no tengo nada, te voy a fijar una pensión, pero tampoco te voy a fijar 50 soles, porque con 50 soles no se vive. Te voy a fijar de repente 200 o 250, que por el momento va a servir de mucho al niño, ¿no? Pero otro dice, no, pero el señor trabaja en la mina, el señor tiene grandes posibilidades, el señor tiene terrenos, el señor tiene carros y quiere ofrecer pasar 100 soles. Entonces el juez también ve eso, si tiene posibilidades. Ahora, no es que la demandante o la mamá le diga, pues, él trabaja en la mina, sino que se tiene que acreditar también. Indicarle, por lo menos con algo que acredite, pues, que sí efectivamente está trabajando y tiene grandes ingresos, ¿no? De acuerdo a eso, se va a fijar una pensión. Es decir, no existe, todo va a depender de cuánto sea la posibilidad del obligado, en este caso del demandado. Pero si el alimentista tiene posibilidades, él de repente vive en buenas condiciones y está pidiendo pues una pensión, el juez también va a regular de acuerdo a eso, ¿no?
Entonces, a todos los que están escuchando hay parámetros, no es que vamos a tratar de, como alguien dijo, abusar de la otra persona, ni tampoco hacerse los vivos, ¿no? Decir, no tengo, o sí tengo mucho. Claro, y justamente, mire, yo que aparte de todo eso, este es un espacio en donde también he visto yo por la experiencia y también por el tema de que hemos seguido algunos casos en donde han venido al estudio, en donde pues se nos hace de repente hasta incómodo seguir el proceso, porque vemos que hay personas, hay mamás que el tema de alimentos lo tratan de llevar al tema más material. O sea, no es por el beneficio de mí. A veces el niño, el papá hace el esfuerzo de pasar su pensión para que su hijo esté bien. Sin embargo, a veces ese hijo no percibe esa pensión. Y el papá dice, pero yo paso y mi hijo lo veo desnutrido, mal vestido. ¿Y dónde está la pensión que hace? Entonces a veces, y la mamá lo que hace es, ahora me has pasado 300, pero ya necesito más, 200 más te voy a pedir, o 500 más. Entonces ya no lo ven como un tema de necesidad para el menor, sino que a veces lo ven como un tema de negocio. Y pues en ese aspecto todos debemos ser conscientes que las leyes también no se deben utilizar así, ¿no? Sino a las necesidades, pues en este caso del menor, que sí lo necesita, ¿no? En ese aspecto. De verdad, Fernanda, estamos escuchando, vamos a ir en algún momento pues a un espacio musical, pero es importante recalcar lo que nos está diciendo el abogado, que la pensión de alimentos no es un negocio, sino un derecho para aquel que lo necesita, ¿verdad? Entonces vamos con un tema, Fernando, y regresamos con la segunda parte. Y nuestros hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, duda, quizás usted está pasando por un proceso así, no sabe cómo tomar en cuenta todo esto, haga su pregunta al número de la radio, a ver si dictamos el número de la radio. Muy bien, ahí en la pantalla, en la transmisión está saliendo el número de la radio también, pero os voy a decir 965-01-8451 965-01-8451. Nos llamas o nos envías un WhatsApp y vamos a poder leerla también aquí, y el abogado lo va a responder muy amablemente en esta tarde. Así, o también a los que están en transmisión en vivo, claro, estamos escribir. viendo que algunos están dejando sus mensajes. Si tienen una pregunta, pues con respecto al tema de hoy, que es el proceso de alimentos, algo que usted quiera saber, también escríbanos ahí a las redes sociales, que vamos a estar leyendo sus mensajes. Sí, además compartan la transmisión. Estamos en nuestras dos páginas, a través de la Radio TV Nueva Visión, y la página de Involucrados. Te invitamos a seguirnos y poder también participar y escribir ahí también tu duda, o tal vez alguna acotación también puede ser. Claro, yo veo que aquí algunos comentarios vienen de personas que parece que también son de la rama, entonces quizás quieran aportar algo, también pueden dejar ahí su mensaje, claro, para leerlo en el espacio de saludos y comentarios. Pero vamos con el tema y regresamos con esta segunda parte. Amor incondicional es lo que queremos sacar, ¿no?, de hoy también. Agustín Amador nos dice, hay un amor incondicional, y vamos a escucharlo y regresamos con el abogado que nos está compartiendo el tema de hoy, el proceso de alimentos. Muy bien, estamos de regreso aquí en los 103.9 FM y también en San Marcos 102.3 FM. Estamos ya pues con las 3 de la tarde con 43 minutos. Así es, Fernando, estamos en su segmento Entre Nos, presentando el día de hoy un tema, el proceso de alimentos, y está con nosotros, bueno, el abogado Héctor Hugo Huaripata Ocas. Vamos a seguir conociendo un poco más, y veo que también están llegando algunos mensajes en algún momento para que lo responda. Entonces vamos con esta pregunta: ¿qué pasaría, abogado, cuando no se conocen los ingresos del obligado a prestar alimentos? En cierto modo, pues muchas veces cuando se inicia una demanda, la mamá no sabe ni en qué se está desarrollando, qué actividad pues está prestando en este caso el demandado, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, estaba como mototaxista, estaba como mesero en un restaurante, pero ahora no sé. Entonces ahí hay pues una duda. Sin embargo, pues nuestro Código Civil establece que no es necesario, dice, investigar rigurosamente el monto de los ingresos del obligado
a prestar alimentos. En cierto modo, pues esto conforme ha ido pasando también se ha ido evolucionando, pues, ¿no? Y se ha creído priorizar, pues, el interés superior del menor. Es decir, si no se conoce el tema de ingresos de los alimentos, no por esa razón, pues el menor va a dejar de percibir una pensión de alimentos. En ese caso, el juez tiende a regular de acuerdo a lo que tiene en los medios probatorios y de acuerdo, pues, a lo que obtenga dentro de la audiencia, y ahí mismo el obligado, en este caso el demandado, pues dirá a qué actividad a qué actividad él está en ese momento está prestando, ¿no? Si dice de repente ahorita soy taxista, más o menos el juez ya tiene una idea de cuánto mensual estaría percibiendo, y de acuerdo a eso, pues se está fijando su pensión. Por eso que el código dice no es necesario rigurosamente investigar el monto de ingreso del obligado, dice, ¿no? Aparte de eso, quisiera hacer mención, pues, que estas normas han ido evolucionando, y justamente el 4 de abril de este año, 4 de mayo de este año, ya ha sido publicada en el peruano la ley 31.464. Y esta es una ley, pues, en donde, entre otras cosas, establece, pues, que se tiene que tener en principio, pues, como preferencia el interés, digamos así, para tener más sencillos, que tiene las necesidades que tiene el menor alimenticio. Y aparte de eso, pues, hay un temita que dentro de esta ley ellos han indicado. Muchas veces en los procesos dice, ¿sabes qué? Por cólera la señora dice, pues, ¿sabes qué? Lo voy a demandar al señor porque no me está pasando alimentos. Ya, en ese sentido, pues, al mes dice, ¿sabe qué? A veces, doctor, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir ya el proceso de alimentos. Ya nos hemos amistado ya. Déjelo así nomás. A veces, bueno, es su derecho, ¿no? Y le digo, bueno, si usted quiere, lo dejaremos así, pero ahora esta norma ha establecido, esta modificatoria al proceso de alimentos ha establecido, pues, que si en la audiencia única no se presentan ambas partes, el juez con lo que tiene va a sentenciar. Y lo que se hacía antes, decía, bueno, ¿sabes qué? Ya no quiero ya no quiero los alimentos porque ya nos hemos reconciliado. Y entonces el otro abogado les dice, ¿sabes qué? Mire, ya no se vayan a la audiencia, y por consiguiente, pues, el proceso se va a archivar. Eso se acabó, porque ahora, si no se van, el juez igual va a sentenciar. Esto en base a los intereses del menor, ¿no? Entonces, todas las normas han cambiado y justamente por necesidad que los alimentistas tienen, ¿no? Y esto es de tener una pensión justa y digna para poder sobrevivir y sobrellevar su tema social y económico, ¿no? Ay, mire, qué interesante. A veces decían, no, ya lo solucioné como desde debajo de la mesa. No vale, no vale eso. Entonces, este abogado, algo más que quizás todos tienen duda es que si se puede pedir el incremento o la disminución de la pensión alimenticia. Claro que sí. O sea, es decir, cuando uno inicia un proceso de alimentos, hay un petitorio respecto a un monto. Este monto no es fijo o digamos así perenne. O sea, yo pido pido, por ejemplo, 700 soles. Sin embargo, a veces el juez considera no, 700 de acuerdo a las posibilidades te voy a dar, o voy a fijar 300. Fijan 300, pero ustedes saben, pues, que el menor de edad no siempre va a tener la misma edad, no siempre va a utilizar la misma ropa y no siempre va a tener las mismas necesidades. Conforme va creciendo, va a tener otro tipo de necesidades y va a requerir otro tipo de gastos. En ese sentido, cuando aún es menor de edad, la mamá puede todavía ejercer y pedir un aumento de alimentos. E incluso se puede pedir el aumento del aumento. Como si el aumento del aumento. Es decir, un ejemplo práctico. Es decir, yo inicio la demanda, me fijan 300 soles, ¿Ya? Después de un tiempo, un año, digamos así, bueno, mi hijo, digamos, ya creció, ahora necesita más. La mamá dice, quiero pedir otra vez un aumento. Le fijan 50 soles más, 350.
pero dice ya 350 ahora ya no me alcanza, quiero volver a pedir aumento. Entonces se pide el aumento del aumento. Ah, mire. Es así, el tema del procesos de alimentos, ese monto fijado, no siempre va a ser todo el tiempo el mismo. Eso es de acuerdo a las necesidades que tiene el menor. Entonces ya por temas de educación va a requerir más gastos. Muy bien, excelente poder escuchar pues de estas inquietudes que en esta tarde nos está dando también información, ¿no? Entonces, tener en cuenta cuando requerimos aumento, ahí las madres, en este caso, ¿sí? La última pregunta, como para ir también a los oyentes, porque sabemos que algunos de los oyentes están escuchando y les hacemos un llamado también para que puedan enviar sus preguntas. ¿Qué es una liquidación de alimentos y qué pasa si no se paga esa liquidación? Mire, dentro del proceso de alimentos, pues existe el tema de liquidación. Ahora, muchos dicen, me han liquidado, ¿no? Y me dicen que me voy a ir a prisión. La liquidación, pues, cuando uno inicia la demanda, se va a notificar al demandado con la demanda para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Luego de eso, pues, hay una sentencia. Ya he realizado los más actos procesales, existe una sentencia con el cual, pues, se le está diciendo al obligado, tú vas a pasar un monto de, por ejemplo, 200, 300 o 400 soles. Luego de eso, el demandado pues dice, ¿sabes qué? No te voy a pasar. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 meses y no pasó. Pasa un año y no pasó ninguna pensión, ningún monto, ninguna cantidad. Entonces, ¿qué dice la mamá? Bueno, no me quieres pasar a la buena, te voy a hacer pasar a la mala, pues. ¿Qué hago? De todos esos meses lo junto y pido que todos esos meses que no me has pasado me pases de una sola vez. Eso es una liquidación. De todos los meses dejados de pasar, se acumulan para poder pedirlos al juzgado y solicitarlos en un solo monto. Claro, lógicamente el juzgado hace la liquidación. Uno propone la liquidación y el juzgado realiza la liquidación ¿en base a qué? En base también a un informe de una cuenta del Banco de la Nación en donde se le apertura a la mamá una cuenta para que el obligado pues haga los depósitos mensuales. Si no lo hace, pide el informe y de acuerdo a eso pues hace la liquidación y dice, bueno, hay tantos meses que el señor no ha pagado, esto es lo que está debiendo en la actualidad y le acumula un interés que es bajo del 1% y le adiciona el mes adelantado. Entonces dice, tú tienes acá esta cantidad, te llegó 6,000 soles, no quisiste pagar en su momento, ahora tienes que pagar esta cantidad. Entonces ya de ahí viene el tema, le notifican al otro señor y dice, bueno, si he pagado, voy a observar la liquidación porque si he pagado, ya, tengo que presentar mis vouchers. Ese es todo un proceso. Sin embargo, si aún no se observa, si no se dice nada respecto a la liquidación, el tema del demandado cambiaría. Ya no sería demandado más adelante, sino sería investigado, hasta imputado, sentenciado. ¿Por qué motivo? Porque la alimentista tiene el derecho pues de solicitar que se remitan copias a fiscalía. Una vez que se remita copias a fiscalía, pasa al tema de investigado. El investigado en fiscalía le van a decir, ¿sabes qué? Mira, acá tienes una liquidación, no has querido pagar, ahora son 6,000 soles. Sin embargo, por el tema de que no has querido pagar, se adiciona pues una reparación civil por el prejuicio que has causado a tu menor hijo. Son 600 soles más. Ahora ya no son 6,000, sino 6,600. Y le dan un principio de oportunidad que se llama para que le puedas pagar en partes incluso. Si no pagas, pasa al juzgado penal, ahí sí tu situación se complica. Porque si no pagas ahí, estás como le decimos, está como un piecito aguacarismo. Entonces podemos decir que el que no cumple puede ir a prisión. Podría ir a prisión. Wow. Entonces hay muchas hermanas que quizás hoy en día tienen sus pequeños
Como usted mencionaba, abogado, a veces no es necesario decir soy cristiano y qué vergüenza, ¿no? Ir, es un derecho y que pues los niños también lo necesitan. Entonces es muy importante este tema y hay algunos que nos han dejado algunas preguntas y queremos leerlas o bueno, escucharla. Tenemos un audio para escucharlo, abogado, y de acuerdo a eso podamos responder rápidamente antes de poder quizás leer alguna otra pregunta más. A ver, escuchemos. ¿En qué caso se exonera al obligado del deber de prestar alimentos? Dentro del proceso de alimentos existe la exoneración de alimentos. Justamente hace un momento uno de los casos que le decía, ¿qué tal si el del mayor de 18 años dice, ¿sabes qué? Mi papá me está depositando mensualmente, ya cumplí mayor de 18 años, pero no quiero estudiar, no quiero hacer nada, ya con la pensión de mi papá me voy a mantener. Ahora, el papá se da cuenta y dice, bueno, si me estás pidiendo pensión es porque necesitas para tu manutención de estudios, vestimenta, en fin, ¿no? Pero si no estás haciendo nada de eso, entonces lo que a mí me corresponde es pedir una exoneración. Es decir, para que ya no pueda yo pasarte, mejor, en términos más simples, ya no pueda yo pasarte alimentos. ¿Por qué? Porque si la norma establece, pues tienes requisitos, mayor de 18 años, tienes que tener y acreditar estudios con éxitos, por ejemplo. Si no lo haces, entonces ya no te puedo seguir pasando alimentos. Esa es una de las razones. Sin embargo, para pedir una exoneración de alimentos, también el código nos establece que debería estar el obligado al día. O sea, si no está al día, se le es difícil empezar un proceso de exoneración, porque le dice, estás al día, a ver tu constancia de no adeudo. Si no tienes la constancia, a veces es complicado. El señor tiene que ponerse al día y pedir la exoneración en ese aspecto. O cuando el hijo pues ya decide a través de repente por una tenencia, se le da la tenencia al papá y ya no persiste, ya no es necesario seguir pasando alimentos, ¿no? Acá hay otra pregunta que tienes. ¿Influye que la madre del niño tenga otro compromiso en que el demandado siga cumpliendo con su deber? No, de ninguna manera. O sea, como siempre le hemos dicho a las personas, ¿no? Señor, usted está haciendo su vida y su derecho está a hacer su vida, pero eso no le quita que usted tenga responsabilidades con su otro menor hijo. Él necesita de usted, igual a las mamás. Como siempre hemos tratado de inculcar, antes de ser mujer, eres mamá. O sea, ¿qué significa? Antes de poder estar en ese tema de irte con otra persona de repente a querer rehacer tu vida sin pensar o ver bien las cosas, primero debes pensar en tu hijo, porque él es el que te necesita. Sin embargo, eso no significa pues que ya la otra parte diga, bueno, ya tiene su esposo, su compromiso, y ya para qué le voy a estar pasando. El señor que ahora es su pareja pues tendrá la responsabilidad respecto a sus hijos, pero no tiene toda la responsabilidad respecto al hijo que el señor, la otra persona, pues, ¿no? Entonces el otro señor debe seguir cubriendo las necesidades de su hijo para que pueda desarrollarse dentro de la sociedad, ¿no? O sea, muy buena pregunta y muy buena la respuesta también que nos responde el abogado el día de hoy, Héctor Hugo Baripata. Así que vamos a ir a la tanda comercial, creo que vamos a cerrar ya el segmento. Sí, vamos a hacerlo, pero estaba recalcando esta pregunta porque yo sé que hay muchas hermanas que tienen esa duda, ¿no? Creen Claro. que la pensión es pues el día que ellas rehagan su vida, muchas quizás de ellas, incluso amigas que nos escuchan o nos están viendo, el padre de su hijo, de su pequeña, no va a poder cumplir con la obligación. Entonces es importante conocer esto y hemos llegado, digamos, ya casi a la parte final, porque queremos que nos dé sus conclusiones, abogado,
abogado, como usted conversábamos por el interno, esto es solamente un paso porque viene algo mucho más donde puedan compartir no solamente preguntas sino experiencias propias, ¿no? Cada uno tiene una experiencia personal y quiere quizás que se resuelva así directamente, entonces para eso va a haber en algún momento algo que se está cocinando a fuego lento y esperemos que en algún momento salga a la luz. Abogado, sus conclusiones finales, en resumen, ¿qué podemos decir a aquella persona que está quizás queriendo recibir una pensión de alimentos o está por dar una pensión de alimentos? Bueno, en primer lugar, indicarles a las personas que no se deciden a querer pedir una pensión de alimentos por el temor de que, bueno, dicen, qué vergüenza, ¿no? ¿Qué voy a hacer? O simplemente a veces es por orgullo propio de la persona, porque dice, que me ponga un hijito, yo sola lo voy a hacer, ¿no? Pero no siempre las fuerzas son las mismas y siempre requieren del apoyo del padre, porque lógicamente es el papá, pues, ¿no? Y también es el derecho que los niños tienen de percibir una pensión, y a las personas pues que están en la obligación de pasar una pensión, que sean conscientes en el aspecto de que sus hijos son los que los necesitan, muy aparte de los problemas que hayan tenido con la pareja. Al centro de ellos, en medio de ellos, pues está un niño, ¿no? Que requiere no solamente, en cierto modo, en este caso, una pensión, pero también el aspecto emocional, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues ya no es necesario, a veces muchos dicen, ¿para qué voy a llegar a qué vergüenza? Yo soy cristiano, debo estar bien, pero eso no quita esto, que pidan su derecho de sus niños, porque también son normas que de alguna manera Dios también obra a través de ellos, ¿no? Entonces muchas veces pues necesitan una pensión, un juicio, un proceso para que los papás reflexionen y digan, ¿qué estoy haciendo? En ese sentido, pues nosotros estamos aptos para poder también a los hermanos apoyar de alguna u otra manera y también de repente absolver sus consultas y también pues sus dudas, ¿no? Cualquier de repente alguna duda que ustedes tengan, estamos aptos a poder contestarlas, ¿no? Y con respecto a eso, déjenos sus números también, que usted está a cargo del estudio jurídico, a ver si está bien pronunciado, quizá lo hemos Houston. Entonces él está a cargo de este estudio, entonces quisiéramos que nos dé sus números de contactos, la página quizás para que visiten si usted tiene una duda más específica para que vaya ahí, ¿verdad, Fernando? Claro, sí, a ver, denos sus contactos. Como le estoy manifestando, pues no estamos aptos. Y sin embargo, también en el caso de apoyo también lo hacemos, porque no siempre es el tema de dinero. Sin embargo, también les comento rápidamente, cuando yo inicié la carrera, pues he pasado muchas dificultades. Sin embargo, a Dios le dije, mi carrera es tuya, pues, ¿no? Entonces, si Él ha de repente de alguna manera permitido que yo termine todo esto, es también gracias a Él. Entonces a él, por esa razón es que también en lo poco que uno pueda obtener está a disposición de los demás. Por eso que las personas que de repente quieran algún tema o consulta, háganlo primeramente pues al número de celular 976-05-85-48, o también nos pueden visitar al Jirón Los Nogales 482 en la urbanización Villa Universitaria, cerca a Olva Currier. Estamos ahí para poder atenderlos gustosamente. Así es, Fernando. Hemos llegado a la parte final y agradecemos de una manera especial al abogado Héctor Hugo Guaripata Ocas, que incluso ha tenido la gentileza de estar con nosotros, ¿verdad? Claro que sí, poder estar con nosotros aquí y también darnos esa información que necesitan todos los oyentes, todos nuestros hermanos también en el tema legal. Entonces, en ese tema de proceso de alimentos que es muy recorrido también por las personas. Así que muchas gracias, abogado Héctor, gracias por estar. Yo sé que no es la primera ni será la última. Va a haber muchas veces, muchas oportunidades para conversar un poquito más acerca de los temas de su carrera, ¿no? Así como hay un amplia, ¿no? Sí, es amplio. Es muy amplio. Así que muchas gracias.
Gracias a ustedes. Sus palabras finales y bueno, esperamos seguir en contacto con sus redes sociales también. Estábamos revisando un poco también para saber el historial de este estudio jurídico y bueno, hay muchas cosas que sí pueden llegar a prestar a la población, a los hermanos y a los amigos. Su despedida. Muchas gracias, como les dije, inicio primeramente a Dios y gracias a ustedes por la invitación. Estamos aptos y dispuestos a compartir lo que Dios de repente en conocimientos nos ha podido dar y ponerla a disposición de nuestros hermanos, ¿no? Muchas gracias y hasta de repente, como usted dice, otra oportunidad en donde se pueda hacer algo más. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por estas palabras y bueno, regresamos luego de la publicidad con el segmento que viene a continuación. Esto fue Entre Nos. Siga conectado con nosotros en su programa Involucrados. Vamos con la publicidad. Dios los bendiga. Dios le bendiga. Ya regresamos.